Listo, ya 2 minuticos más y ya arrancamos. Listo, buenas tardes nuevamente para todos. ¿Me confirman porfa si me están escuchando bien? Si se están viendo las Sí, diapositivas. señor, buenas tardes. Listo, gracias. Sí, señor. Listo. Claro y fuerte. Hoy vamos a hablar el día de hoy algo relacionado con el campo eléctrico. Esto pues es un fenómeno físico que es bastante complejo, hay que analizarlo desde diferentes puntos de vista. Tratamos de acá hacer un resumen para ponerlo en contexto, mirar cuáles son las fuentes que lo originan, cómo funciona y también vamos a mirar cuáles son las afectaciones que puede llegar a tener de una manera directa y también indirecta. Listo, entonces cualquier duda que vayamos teniendo, levantan la mano y yo les doy la palabra. Mientras tanto, pues mantengamos el micrófono apagado para no hacer acá interferencia. O me escriben ahí en el chat y yo voy revisando el chat. Listo, entonces, como les decía, el campo eléctrico es una propiedad física que describe la interacción entre cargas eléctricas en el espacio. Estas cargas eléctricas nosotros las vamos a entender como cargas estáticas. Se define como una región del espacio que ejerce una fuerza eléctrica sobre las cargas eléctricas colocadas en ella. Matemáticamente, el campo eléctrico en un punto se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba positiva colocada en ese punto. Entonces ahí cuando uno lee eso, pues es complicado entenderlo. Lo vamos a mirar más acá con esta gráfica. Entonces ahí tenemos en el espacio, suponiendo que tenemos dos cargas aisladas, una negativa y una positiva, vemos que el campo eléctrico va saliendo de la positiva y va llegando a la negativa. Esto que estamos viendo alrededor, acá en la imagen, es lo que nosotros vamos a entender como campo. Es un campo eléctrico. Esto em, en nuestro entorno cotidiano, pues no lo podemos ver con nuestros ojos. Tenemos que utilizar algunos aparatos de medida, ya vamos a mirar cuáles, para detectar dichos campos. Acá, por el momento, pues tenemos que entender que cuando tenemos cargas aisladas alrededor de ellas, van a haber campos eléctricos. Es importante que entendamos que estas cargas son quietas, están en reposo. Ya cuando las cargas están en movimiento, generan otro tipo de campo que lo vamos a ver la siguiente clase. Pero acá vamos a suponer que esas cargas están estáticas, están quietas. Para evidenciar mejor este fenómeno, pues se han hecho múltiples experimentos. Uno de ellos se llama el generador de Van de Graaff. Este generador está compuesto acá por una cúpula metálica
que puede ser de cualquier forma, puede tener cualquier geometría. Usualmente se hace así en forma de esfera, de semiesfera. ¿Cómo funciona este aparato? Entonces tenemos acá una cinta, esta cinta es de un polímero, puede ser de caucho o puede ser de un PVC, puede ser de una especie de plástico, cualquiera que sea. Lo importante es que ese plástico está haciendo acá rozamiento con un eje que también es plástico y ese rozamiento, esa fricción, hace que se desprendan las cargas, se separen las cargas, las positivas de las negativas. Entonces las positivas van a ir a través de la cinta porque esta cinta pues está moviendo de esta forma y cuando llegan acá a la parte de arriba hay un captador, hay acá una peineta que va a captar toda esta carga eléctrica que es positiva. ¿De dónde salen esas cargas eléctricas positivas? Precisamente de la fricción que hay entre este eje, que es plástico, y esta cinta. Entonces ese movimiento, esa fricción, hace que se separen las cargas positivas de las negativas. Entonces vemos acá la evidencia de lo que sucede cuando tenemos acá en esta superficie toda esta acumulación de carga eléctrica. Entonces acá podemos ver este prototipo ya eh, construido de una manera pues más profesional, de ya más alta gama. Estos son usuales, estos generadores de Van de Graaff en las ferias de ciencia. Entonces acá lo que evidenciamos es la carga eléctrica superficial debido a ese rozamiento que hay desde el motor a través de la cinta hasta llegar acá a esta superficie. Vemos acá un modelo un poco más pequeño, pero está sucediendo lo mismo que estamos viendo acá. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a entender como electricidad estática. Muchas veces en nuestro entorno común, en nuestro entorno laboral, en nuestra vida diaria, escuchamos de la estática. Se refiere precisamente a eso, a acumulación de cargas que pueden llegar a perturbar los sistemas eléctricos, a generar ruido. Por ejemplo, en los sistemas de comunicación, cuando se genera estática, esa estática hay que aterrizarla, que es una de las funciones de las puestas a tierra, para drenar toda esa energía y que no interfiera con el buen funcionamiento del sistema. Listo, entonces acá estamos viendo cómo a las personas se les eriza así el cabello, por llamarlo de alguna manera, se les separa acá el cabello, eh, um, se les pone así de esta forma como estamos viendo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Qué piensan ustedes? Magnetismo, profesor. No, estamos hablando de carga eléctrica. El campo magnético lo vamos a tratar en la siguiente clase. Estamos hablando de campo eléctrico. Ahí no hay magnetismo. Ya, ok. ¿Por qué se le separa así el cabello a la señora y a la niña? ¿Qué opinan ustedes? La carga Por la, eléctrica. por la carga eléctrica Carga. y porque están agarradas al material, sí. Sí, o sea, acá hay varios puntos claves. Ellos están tocando acá esta superficie y esa superficie está cargada. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿por qué se le separa acá el cabello? ¿Cómo explicamos ese fenómeno? Sí, es por la estática, Stephanie, pero ¿cómo explicamos que se le separa acá el cabello a las personas? Se les ponga así de esa forma. Por el campo eléctrico que tiene nuestro cuerpo. Gravedad. No, no, la gravedad no tiene nada que ver ahí. Listo, entonces vamos a devolvernos acá un minuto
Vamos a mirar otra vez esta parte. Listo, entonces ya todos sabemos que esa superficie va a estar cargada positivamente. Queda cargada positivamente. Vea que acá se van transfiriendo esas cargas a través del rozamiento, pasan acá a la cúpula y cualquier cosa que haga contacto con esa cúpula, pues va a transferir esa carga eléctrica. Ese cualquier cosa en este caso es la humanidad acá de la señora y de la niña. Entonces toda la superficie del cuerpo, incluido el cabello, va a quedar cargado positivamente, tiene una carga positiva. Toda la superficie del cuerpo, la ropa, acá todo tiene carga positiva. ¿Qué nos enseñaron a nosotros en el colegio, en el SENA, en donde hayamos estudiado? Que todas las cargas eléctricas de mismo signo se van a ¿qué? Agrupar. A repeler, se repelen. Cargas del mismo signo se repelen. Cargas Cargas de positivas, signo, entonces repelen cargas de negativas. signo diferente se van a atraer. Acá toda esta superficie, incluidas las personas, están con la misma carga. Entonces por eso se repelen. Sí, José Raúl. Profe, no sé, es que pues yo acabo de entrar, pero la imagen que usted mostró ahí hace un momento del bombillo con la atracción de las cargas y la cúpula esta, me vino a la mente como el proceso del profesor, del maestro, ¿cómo se llama este? Me olvidó el nombre, de Tesla, Ujú. donde el proyecto que él tenía era la electricidad inalámbrica. Sí, señor. O sea que no sé si de pronto eso podía ser como pues, se vino a la mente como que eso pudo haber sido el principio de funcionamiento de Tesla para hacer energía inalámbrica. Sí, esa energía inalámbrica, todos los conceptos que estudió Tesla, sí fueron aplicados, no para la transmisión de potencia, pero sí para la transmisión de información. Todo lo que nosotros conocemos hoy, las ondas de radio, toda la red Wi-Fi, todos esos elementos funcionan con esa teoría. Para la transmisión de potencia, pues no ha sido útil, se han hecho prototipos, pero es complicado transmitir energía eléctrica a distancia. Usted cuando, por ejemplo, compra un elemento, un celular, un computador, y le dicen, le vendo este celular y tiene carga inalámbrica. Y usted va y mira, y lo inalámbrico es que tiene un imán y está pegado al celular, pero sigue haciendo contacto. Ya no es un contacto eléctrico, es un contacto magnético, pero no somos capaces de decir, dejo el celular acá en la mesa y desde allá de la toma se va a cargar. A ese Mm, punto no hemos llegado. sí, Rubén muchas gracias, Andrés profesor. dice, se llama energía libre. Listo. Entonces, acá importante tener claro que existen dos tipos de cargas, una negativa, otra positiva. Las cargas de igual signo se van a repeler. Positiva con positiva se repelen, negativa con negativa se repelen y positiva con negativa se atraen, que es lo que está sucediendo acá. Acá conectamos este electrodo acá a tierra, entonces se van a atraer, ¿ver? Por eso sale acá este arco eléctrico, porque la positiva quiere irse acá hacia la negativa. Así es también como se descargan este tipo de elementos. ¿Dónde podemos ver este fenómeno en la vida diaria? ¿Les ha pasado que usted llega a la casa de todo un día de trabajo y se quita así la chaqueta o se quita el saco y sale como una chispa? Es esta chispa, porque usted todo el día estuvo en rozamiento allá con otras personas en el transporte público, con el viento, si va en la bicicleta, si va en la moto. Todo eso, todo ese rozamiento hace que usted quede cargado y cuando llega a la casa pues se descarga. Es muy común ver ese fenómeno. Entonces ahí podemos ver alguno em, de estos eventos físicos que podemos ver en la cotidianidad. Profe, Sí, profe, y cuando uno hace contacto con otra persona y también bota chispa. también. Ujú.
Sí, claro que llegas a la casa y vienes cargado y la otra persona ya está descargada. Entonces, claro, uno va y lo saluda, le da la mano y siente como un corrientazo, como un chispazo. Es por eso, porque hay una diferencia de potencial. Ambos pueden estar cargados, pero uno más que el otro. Entonces, los cuerpos quieren volver a estar en equilibrio. Estamos hablando de un equilibrio eléctrico. Siempre la materia y siempre el universo busca el equilibrio. Listo, vamos a Profe, continuar. Sí, señor. buenas noches. Buenas noches. Profe, y cuando uno pone dos imanes, eso no influye ahí, que son cargas también, negativa y positiva. No, porque ahí ya no estamos hablando de cargas positivas y negativas, sino estamos hablando de polo, polo norte y polo sur. Eso lo vamos a ver el martes con más detenimiento. Pero gracias por mencionarlo. No podemos confundir el campo eléctrico con el campo magnético. El campo eléctrico es una cosa, el campo magnético es otra cosa. Ambos están relacionados, por eso se llaman o hablamos mucho del espectro electromagnético o de los campos electromagnéticos. Lo que les decía con la propagación de las señales, con la transmisión de la información, hay que tener pues muy claros estos conceptos. Entonces, para desglosarlos bien, para entenderlos bien, estamos tratando de estudiarlos uno por uno y después acoplarlos, una vez que los hayamos entendido, acoplarlos para entenderlos mejor. Entonces, cuando hablamos de campo eléctrico, estamos hablando de cargas en reposo, cargas estáticas. Nótese que acá en esta cúpula, esas cargas no se están moviendo. Acá la peinita las atrae, acá a través del rodillo, de este rodillo, pero ellas quedan ahí quietas hasta que alguien venga y las descargue. ¿Listo? Cargas estáticas. Acá vemos también un prototipo más sencillo, acá con papel. Ocurre exactamente lo mismo. Listo, entonces vamos a mirar algunos de los efectos, algunas de las aplicaciones. Acá tenemos la jaula de Faraday. Esto ya lo nombramos la vez que hablamos de las descargas atmosféricas. Acá tenemos una bobina de Tesla. La bobina de Tesla lo que hace es descargar una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica se va a disipar acá por toda la superficie de la jaula y dentro de la jaula no va a haber campo eléctrico, es decir, no hay estas líneas, ¿vean? Estas líneas de campo eléctrico se anulan unas con otras y quedan solamente por fuera de la jaula. Entonces las personas que están acá adentro quedan a salvo. Eso es lo que llamamos acá la jaula de Faraday. Tiene sus aplicaciones. Una de ellas es en la medicina con los campos electromagnéticos para las resonancias eh, que se le hacen a los tejidos blandos. Cuando le hacen a usted un TAC cerebral, cuando le hacen eh, para detectarle cuerpos extraños, se hace con estas máquinas. Entonces volvemos acá a la jaula de Faraday que habíamos nombrado el día de que hablamos de las puestas a tierra. Y acá pues se ve evidencia que toda la energía está en la superficie de esa jaula. Dentro de esa jaula no hay campo eléctrico, no hay líneas de campo, porque se anulan unas con otras y quedan disipadas es en toda la superficie de esa jaula. Entonces una condición es que esa jaula tiene que ser metálica, acá como en el caso del carro o el avión, sabemos que esto pues es de aluminio, cae acá el rayo y se disipa toda la energía, se distribuye toda la energía por el fuselaje y dentro del avión no hay campo eléctrico. Listo, entonces a este campo también se le conoce como campo electrostático, precisamente por eso, porque está estático, debido a que su intensidad en un punto no depende del tiempo. La intensidad del campo eléctrico en un punto depende del nivel de tensión de la instalación y de la distancia a esta.
Así, a mayor tensión, mayor intensidad de campo eléctrico y a mayor distancia, menor intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico se mide en voltio por metro. Importante que manejemos las unidades. Entonces ya vamos a ver qué nos dice el RETIE acerca de esto del campo eléctrico. Esta medida representa el efecto eléctrico sobre una carga presente en algún punto en el espacio. Entonces esto ya es un poco más riguroso, ya toca ir a sentarnos con más tiempo y estudiarlo más, un poco mejor. Sí, Alexander. Profe, una preguntita. En el caso del avión, ¿el aluminio actúa como un pararrayos o qué? Gracias. Sí, buena pregunta. El avión, pero no el avión, toda la parte del avión no, sino estas partes que son puntiagudas. Entonces, acá la parte de la cola y las puntas del ala son, atraen el rayo, porque sabemos que la corriente eléctrica siempre va a buscar el camino más fácil. Por ejemplo, acá en el carro, ¿cuál es el camino más fácil? Pasar por toda la carrocería, por toda la parte metálica. Sabemos que acá la llanta, el 80% de la llanta es metálica. Entonces ella va a pasar por acá. No va a hacer este camino así largo, directo. ¿Por qué? Porque esta parte, vea, acá hay cojines, acá hay espacio, vea, acá hay aire. Está aislada. Sí, claro. El camino más fácil para la corriente, ¿cuál es este? Vea? La parte metálica. Muchas gracias. Listo, Alex. Voy a leer acá el chat. Zulma nos dice, ¿qué se debe hacer en caso de que una volqueta tenga contacto con las ruedas eléctricas y el conductor esté en la cabina? ¿Cómo se puede proceder para bajar el conductor y desenergizar la volqueta? O sea, la volqueta está todavía conectada a la línea, a las líneas de media tensión, supongo yo. Claro, entonces toda la superficie del carro va a estar energizada. Eso es un peligro. Ahí lo que deberíamos hacer, primero, es energizar el, el sistema. Si se puede quitar ese cable, bien. Si no, o sea, eh, tocaría ahí que el conductor abriera la puerta y se tirara rápido, que no fuera a hacer contacto. O sea, bajar el pie y dejar un pie en el carro y otro pie en el piso, ahí sí la embarra. Tocaría un salto abrupto para que no hiciera tensión de contacto acá, que no hubiera una diferencia de potencial entre el carro que está energizado al mismo potencial de la línea. Vamos a suponer que es una de 11.400 y sabemos que el suelo está a 0 voltios. Si la persona llega y toca al mismo tiempo tanto el carro como el piso, está cerrando el circuito y le está dando paso a la corriente, le está dando un camino a la corriente. Si él salta, en ningún momento va a estar cerrando el circuito. Una pregunta pues bastante como extraña, no sé de dónde la sacaste, Zulma. ¿Te pasó Sí, Inge, esa les eventualidad? comento, pues mi cuñado es volquetero Sí. y hace una semana se le presentó el caso y me llamaron pues para que yo asesorara el proceso pues como Ujú. personal de seguridad y la verdad no supe dar respuesta. Eh, Finalmente solucionaron, logró bajarse, pero al bajarse, al coger la puerta, le pasó descarga. Pero entonces no, o sea, no supe qué decir respecto al caso porque pues la verdad quedé fuera de contexto. Yo dije, no voy a preguntar. Entonces, ahorita que nos mostraste los ejemplos de los carros, del avión, todo eso, yo Ujú. dije, voy a preguntar. Sí, claro, acá. Y bueno, ¿y cómo hicieron para sacarlo? ¿O cómo se salió al fin? Pues lo que entendí, él intentó botarse la volqueta, pero al cogerse de la puerta, Mm. se tuvo descarga y él se lanzó. Entonces ya después llamaron a la EPSA y ya de ahí arreglaron pues los cables y la volqueta sí quedó energizada. Entonces esa es mi pregunta. Ah, pero ¿Cómo él sí se tiró, o sea, él se tiró. él se tiró, pero cuando fue a abrir la puerta le pasó corriente, digámoslo así? Ajá.
Entonces yo dije, no, no sé entonces cuál será la manera correcta o segura de bajarse, porque de ahí tenía miedo de volver a coger la volqueta. La forma segura era pues que tuviera una asistencia profesional ahí, alguien que le dijera lo que tenía que hacer. Yo le hubiera dicho, bueno, vamos a abrir esa puerta, ábrala usted mismo. No sé, con los pies o con algo, con un guante, ábrala. Sabemos que la puerta va a tener un tapizado y ese tapizado pues le va a servir de aislante. Entonces ahí podría evitar a toda costa tocar la parte metálica de cualquier parte del carro. Si ya Así pudo abrir la puerta, lo que le digo, tirarse pero abruptamente, o sea, hacer un movimiento rápido, ¿Y cosa por qué no que se en puede? ningún ¿Por qué momento no se vaya a tocar al mismo tiempo el piso en ese momento sí está, esa es la máxima parte del peligro, hacer contacto con el carro y con el piso al mismo tiempo. ¿Y por qué mejor no quedarse en la volqueta y esperar a que lleguen los técnicos y desenergicen? Estaba más seguro en la volqueta que tirarse. Eso sería también lo obvio, pero sabemos que pues uno entra en pánico, uno no sabe qué hacer. Sería Sí, esa fue lo la situación. más, La alerta vino como a las 2 horas y ujú. pues él en su desespero pues intentó abrir, recibió pues energía y ya él se lanzó. Entonces ya después yo dije, no, no sé cómo proceder o no supe dar tampoco razón. Mira porque, bueno, ahí porque, cómo tratamos de entender por qué le pasó acá corriente al señor. Acá en esta imagen podemos estudiarlo, en esta imagen de acá. Sí, Mónica. Profe, buenas Buenas noches. Pues noches. a nosotros en una capacitación nos indicaron que nosotros tenemos que manejar camión, grúas y demás. Ujú. Y en las actividades de poda y tala de los árboles, también pues estamos expuestos a la corriente y todo. Y la indicación que nos daban era que cuando se van a realizar actividades, la puerta debe quedar entreabierta, no totalmente cerrada, la puerta del vehículo, para que en caso de que haya alguna energización, se pueda abrir con el pie, o sea, dando una patada, y la persona no tiene que salir del vehículo arrastrando por el piso, o sea, no caminando ni corriendo, sino que tiene que ir arrastrando, no levantando los pies hasta que esté fuera de la zona de fuego, por decirlo así. No sé qué tan cierto sea eso porque pues digamos que pues los muchachos no confían mucho como en esa recomendación. Algunos sí, pero pues no sé ahí qué tan factible o cómo podría yo abordar, digamos, como eso cuando yo esté en una actividad de esas, porque es algo que ha sido como el punto de discordia casi siempre cuando vamos a realizar esas actividades. Pero como no te entiendo cómo arrastrando, ¿sí? Es decir, sale del vehículo Sí. y ya toca el piso, ¿cierto? Como obviamente el piso todavía tiene energía Ujú. por la descarga que haya tenido y hay que arrastrar los pies, no arrastrándose la persona así totalmente en el piso, sino arrastrando los pies, no caminando, o sea, como si estuviera caminando, pero arrastrando los pies, Ah, ok, sí, ya entiendo. ¿sí? Sí, O la otra, perdón, te interrumpo, sí, esa recomendación es lo que nosotros habíamos hablado a la vez de quedarse en un solo punto y dejar los pies juntos. Es lo mismo, tratar de ok, arrastrarlos, sí. sí, para no generar la tensión de paso, que se llama. Esa es una buena, pero eh, ¿cuál es la probabilidad de que esto todavía siga energizado? Bastante. O sea, pues si estamos en una actividad de poda donde hay líneas de alta y media, Ujú. pues es bastante. Sí, claro. Alexander, Gracias, profe. gracias, Mónica. Profe, cuando uno atiende siniestros viales, normalmente hay cables expuestos y hay riesgo de fuego, pues porque hay combustible en el área. Lo primero que hay que hacer es hacer la desconexión de las baterías, pero no sé en ese caso, tiene que salir externo que no sea pues el que está dentro. Tenía que ser alguien que sepa desconectar al menos la batería, pero ese es lo primero que uno hace en una emergencia eléctrica en vehículo.
Sí, señor. Pero es otro caso porque la batería, lo que uno quiere o lo que uno quiere evitar es que genere una chispa. Entonces también hay que saber desconectar esa batería porque en el momento que usted le saque el cable y está involucrado el combustible, pues ahí puede hacer una chispa. ¿Se acuerdan ahí en la costa cuando sucedió se volcó allá el carro tanque y lo estaban saqueando y el que la embarró fue el que fue a sacar la batería. En el momento que intentó quitar el cable, hizo la chispa. Generó la chispa. Ajá, ahí fue donde la embarraron. Sí, Jesús. Señora, buenas noches. Sí, Jesús, te escuchamos. Sí, yo también tengo un caso. Yo trabajo la parte eléctrica y a nosotros se nos quitó la grúa. Pero pues nosotros no nos dimos cuenta hasta que las llantas empezaron a echar como humo, como fuego. Estábamos haciendo el cambio de un poste. La pluma tocó alguna cuerda, pero como tal la grúa, habían trabajadores encima de la grúa, a ninguno le pasó corriente, o sea, no tuvieron así. Nos dimos cuenta cuando las llantas de la grúa empezaron a echar y tocó pues con el centro de control que sacaron el circuito y ahí sí la grúa dejó de echar ese humo. Se le está escuchando bastante entrecortado, Jesús. Le alcancé a escuchar que también hicieron contacto con las líneas y que salieron ilesos. Si quiere, Correcto. señor, ahora sí le escucho bien. Ahora sí le escuchamos bien. Sí, profe, o sea, íbamos a hacer un cambio de un poste y la pluma en un momento se energizó, pero los trabajadores que estábamos encima de la grúa no sentimos contacto directo ni nada de eso. Sí, señor. Solamente nos dimos cuenta fue cuando las otras personas nos dijeron, las llantas están echando humo. Ujú. Solamente uno de los compañeros saltó, el resto, los otros tres nos quedamos encima de la grúa y lo único que hicimos fue llamar al centro de control para que sacara el circuito, Sí. lo abriera, mientras quitábamos la pluma y ya luego normal. Listo, el compañero que saltó, cuando saltó, ¿qué sintió al tocar el piso? No. Nosotros le preguntamos y no, él saltó fue ya como el susto el mío, porque él saltó, cayó y normal. La gente que estaba en el suelo, porque teníamos encerrado, la gente solamente nos gritaba, era, la llanta, mire la llanta, las llantas se van a quemar. Entonces nosotros, ¿cómo así? Cuando miramos que las llantas estaban echando como humo, porque estaba aterrizando ahí, él lo que hizo fue saltar y los otros tres que quedamos ahí, nosotros no sentimos... No, o sea, como tal, la grúa no se energizó, pero salió fue por las llantas. Aterrizó al suelo, pero el chino saltó. Pero no, él llegó, saltó, se paró y se salió de la... Listo, y las personas que estaban ahí alrededor que vieron que la llanta estaba echando humo, ¿a qué distancia estaban? No, siempre estaban retirados porque nosotros siempre hacemos un cordón Ujú. de los conos, porque como era cambio de un poste, Sí. siempre dejamos cuando es un poste, siempre damos de 3 a 5 metros, a 6 metros, dejamos los conos y lo de las reglas de oro, la Sí, señor. señalización, delimitar el área. Listo, Jesús, gracias. Entonces, Gracias, volviendo profe. acá al caso bueno, antes de esto, José, ¿algo más que decir? Profe, Señor. es que me entra como una duda con el tema de las líneas de alta tensión cuando se descuelgan. Tengo entendido que una línea de alta tensión cuando toca tierra debe disparar los sistemas de protección y salir de servicio. ¿Por qué no pasó eso en el caso de la volqueta o en el caso de la grúa o o todos los casos que los compañeros están comentando en este momento? Sí, claro. Eso también lo vamos a tratar más adelante. Ahí hay una falla y el sistema debería reconocerlo y abrir el circuito. Ese sistema pudo haber fallado y vemos que pues esa falla pues es bastante recurrente porque vea, ya Jesús nos comentó acá un caso y Ana nos comentó otro donde sigue pues fluyendo energía. O sea, no detecta que hay una fuga de corriente.
Entonces, volviendo al ejemplo del compañero que está trabajando ahí con los postes en la instalación de postes, es lo mismo que estamos viendo acá en este carro. Acá estábamos simulando un rayo, pero es lo mismo como si estuviera tocando una línea de alta tensión. Entonces, vea, toda la energía viene acá y ella busca disiparse a través del piso, a través de la rueda, porque la rueda, como tiene el rin metálico, va a pasar hacia acá. Entonces, claro, cuando pasa a través del rin, se calienta acá el caucho y empieza a quemarse. Fue lo que sucedió ahí. Porque a las personas no les pasó nada. No va a volver acá. Los que estaban encima del carro. Es lo mismo que está sucediendo acá. Acá estamos a una tensión, estamos hablando de miles de voltios. Pero como no estamos cerrando en ningún momento el circuito, es como cuando la paloma va y se para allá en la línea de alta tensión que no le pasa nada. A pesar de que está a 11.400 voltios, no le pasa nada. Vea. Lo mismo le está sucediendo acá a las personas y le pasó a Jesús que estaba en el carro. ¿Cuál es el problema? El problema es en el momento que usted siga acá sentado en el carro y se le dé por tocar acá al piso. Ahí sí le está dando un camino a la corriente, ¿ve? Pasa la corriente a través de su cuerpo porque usted ya le dio un camino. Acá no tiene camino porque vea, sus pies están separados del suelo. Entonces la corriente dice, no, por acá es más corto, por acá es más fácil. Si usted llega y toca acá, pues claro, va a pasar a través de su cuerpo. Volviendo al caso de Ana, cuando el señor intentó abrir la puerta, la corriente estaba fluyendo a través del carro y ya le dio un camino, que es pasar acá, supongamos que la mano está tocando la puerta, pasa a través del señor y ella quiere pasar a través de este espacio, pero vea que no es un camino fácil, entonces toda la mayoría de la corriente sigue pasando por acá y la que le pasó a él es una corriente despreciable, una corriente mínima, muy pequeña, que no alcanzó a lastimar. Entonces él logró abrir la puerta, aún sintiendo ese corrientazo, y hizo bien al tirarse. En el momento que se tiró, lo mismo que el señor de la volqueta y el señor de allá de la instalación del poste hicieron bien en tirarse, porque es algo abrupto. Y usted está saliendo acá. Y el piso, toda la corriente se va a disipar por acá, pero no es lo suficiente para energizar toda esta superficie. Por eso le preguntaba la distancia. Tiene mucho que ver la distancia, que es lo que nos dice acá, en este párrafo. Perdón, acá en esta parte. A mayor tensión, mayor intensidad de campo y a mayor distancia, vea. A mayor distancia, menor intensidad de campo. La distancia es importante. Si usted se para acá, claro, va a sentir mucho más la intensidad del campo que si está acá a 5 metros, a 6 metros. Por eso ese cordón que ustedes hacen allá, Jesús, tiene mucho que ver esa distancia con la medición acá del campo. En cuanto a los protocolos de qué se debe hacer, pues vemos ahí que Mónica pues es bastante ilustrada en este tema y sigue con esas dudas. Yo en estos protocolos pues tampoco los he manejado así directamente, no me ha tocado atender estos casos. Nos decía Diana que el señor duró pues 2 horas y ya pues se aburrió, se cansó, nadie llegó a auxiliarlo, no se despejó esa falla automáticamente. Entonces lo que decía también José Raúl es bastante cierto. ¿Por qué no se despejó la falla y por qué en 2 horas no llegó un equipo a auxiliar al señor? Un equipo especializado que sepa qué va a hacer con eso. Cómo van a abrir el circuito, cómo van a aterrizar el vehículo para garantizar que está totalmente desenergizado. Esos protocolos y pues toca ir a revisarlos a ver cómo es que están funcionando. Rubén nos dice saltar con los pies juntos, sí, es lo recomendable. Saltar lo más lejos que usted pueda, jamás bajarse así lentamente, que usted esté todavía en la silla e ir a tocar el piso como uno se baja normalmente de un carro. Es lo menos aconsejable. Listo, no sé si querramos opinar algo más al respecto, agregar algo más, algo que se nos haya quedado por ahí pendiente. Todos los días aprendemos cosas nuevas.
Sí, señor. El caso que su merced tocó, Alexander, es diferente, es una emergencia diferente. El tema de la batería. El tema de la batería, pues hay que tener también cuidado por esa generación de la chispa, porque cuando usted quita el borne, está haciendo fricción y todo el entorno es un entorno gaseoso. La gasolina pues se evapora rápidamente. Usted riegue un poquito de gasolina y eso ya le queda impregnado todo el lugar a ese olor a gasolina, porque es un gas que se disipa rápidamente. No solamente es la parte líquida, sino tiene una superficie gaseosa. Claro, usted llega y hace una pequeña fricción y de una vez se prende eso. Listo, entonces vamos a continuar acá con la información, con la presentación. Entonces lo que estamos viendo acá, cuando usted hace este tipo de experimentos, estamos hablando precisamente de eso, de electrostática. Entonces, eh, así nosotros no sepamos mucho de los protocolos, de qué debo hacer, a quién debo esperar. Si usted tiene claro cómo está funcionando la electricidad, usted tiene una ventaja, porque usted no va a ir a cometer una imprudencia, no va a ir a cometer eh, una imprudencia, sí. Digamos, ahorita Mónica nos dijo, dentro del protocolo está que dejen la puerta abierta para que usted no, para que usted lo pueda abrir. Y vea que acá llegamos a esa conclusión, de que usted tiene que abrir esa puerta y tirarse, sin necesidad de ir de tener que leer el protocolo, ya uno intuye, ya uno tiene una información valiosa para poder pues mantener su integridad a salvo. Entonces es importante que entendamos el concepto físico. Entonces acá, este experimento, acá se hace un rozamiento del globo con el cabello o con cualquier parte acá con la ropa y luego lo juntamos hacia un chorro de agua y ese chorro se va a desviar hacia la bomba, hacia el globo. ¿Por qué sucede eso? Porque el agua está eléctricamente neutra, tiene cargas positivas y negativas. Acá toda la superficie del globo está positivo, entonces va a jalar a las negativas del chorro de agua y lo va a desviar. Entonces son pequeños experimentos para evidenciar este fenómeno. Lo mismo acá, cuando usted con un pañuelo, con un trapo, frota el tubo de PVC, queda cargado y sucede exactamente lo mismo. Atrae acá esta lata que es metálica, que es de aluminio. Entonces vea que estamos atrayendo con un plástico a un metal. No confundamos esto con el magnetismo, con los imanes. Es diferente. Vea que acá no hay ningún imán. Esto es un plástico. Es diferente la carga eléctrica a el polo magnético. Este ejercicio también yo creo que todos en el colegio lo hicimos cuando estábamos ahí jugando, cuando estábamos ahí molestando en clase, que cogían la regla, hacían los papelitos y empezaban a traer los papelitos, quedaban pegados ahí al pedazo de la regla. Listo, vamos a mirar acá. Sí, Jesús, ¿algo más que decir? No, profe, qué pena, es la mano ya lava. Listo, Jesús. Wilfran. Sí, profesor, es parecido como al televisor cuando lo prendemos, que nos acercamos a él, también los vellos se llaman. Ujú. Pero los que alcanzamos a ver el televisor, el CRT, ¿se acuerdan de tubos de rayos catódicos? Él funcionaba así, con un campo eléctrico. Ahorita los nuevos funcionan con otra tecnología que es una tecnología más eficiente y no sucede tanto eso. Usted va y se arrima y no sientes más como calor, pero no siente Sí, que los claro. vellos se le atraigan a la pantalla. Eso sucedía en la tecnología vieja con los CRTs. Listo, antes de que se me olvide, les voy a compartir acá el link de la asistencia para que la vayamos llenando. Les comparto el link y les voy a compartir
el link para que nos veamos ahorita después del receso. Me colaboran poniendo primero los apellidos completos porque es que hay gente que pues tiene el mismo apellido y uno no sabe quién es el que está. Entonces pongamos ahí todos primero los apellidos y después los nombres completos, por favor. Listo, ya se inscribieron, se anotaron 15 personas, entonces ahí está funcionando bien el link. Sí, Ana. Sí, Ana, te escuchamos. Listo, entonces ya que hicimos la pausa, tomemos de una vez el descanso. Faltan 10 para las 7. Veámonos a las 7 en punto, ¿listo? Ya que nos detuvimos ahí para pasar todo esto. Nos vemos a las 7 en punto.
Porfa, le recomiendo el micrófono. Silenciemos los micrófonos, porfa, para que no hagamos interferencia ahí. ¿Profe, me escucha? Sí, señor. Sí, señor. Ah, gracias, que está enseñando aquí el audio. No, es que creo que no compartí ahí el link y por eso era que no se podían conectar los compañeros. Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Ya estamos la mayoría, los que estábamos ahorita en la primera parte. ¿Me confirman, porfa, si me estaban escuchando bien? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Luisa. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, es que me conecté hace un rato, pero no pude firmar la asistencia y en esta llamada, en el chat no está. ¿Tú la puedes compartir nuevamente, por favor? Pues ya te la paso. Gracias.
Pero yo tengo el mismo problema, no veo el link. Listo, ahí está. Ahí les compartí ahorita en la primera parte habíamos 70 y algo de personas, solamente 63 han llenado la asistencia. Entonces ahí volví y se las compartí por el chat de esta llamada. Ese link pues no se los puedo compartir ahí por el grupo, pues por obvias razones. También pues les pido el favor que no lo compartan. Listo, yo creo que ya podemos empezar. Eh, Estábamos hablando acá pues de cómo es que funciona esto del campo eléctrico. Estos fenómenos físicos, al igual que pues muchos, no solamente de la parte eléctrica, sino de la mecánica, el tema de los materiales, pues es importante conocerlos, importante estudiarlos, importante pues dedicarles tiempo porque son conceptos que a la primera, a no ser que pues seamos superdotados, lo vamos a coger a la primera, ¿no? Entonces toca repasar y repasar. Listo, ahí les comparto nuevamente el link. Listo, frescos que ahí a lo largo de la sesión vamos compartiendo a medida que se vayan conectando más personas, ahí les voy compartiendo el enlace. Entonces, como les decía, esto toca revisarlo varias veces eh, para pues interiorizar bien estos conceptos. Vamos a mirar acá lo que nos dice el RETIE relacionado precisamente con este fenómeno físico del campo eléctrico. Entonces nos dice, para el caso de las instalaciones, objeto de este reglamento, las personas por sus actividades están expuestas a campos electromagnéticos o el público en general. No requiere de usted ser electricista y estar todo el día ya trabajando con la energía para ser susceptible a los efectos de los campos electromagnéticos. En este caso, el día de hoy estamos hablando del campo eléctrico. Entonces hay algunos valores de campo que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. Entonces acá nos dice tipo de exposición. Entonces, exposición ocupacional en un día de trabajo de 8 horas y exposición del público en general hasta 8 horas continuas. Entonces, usted como electricista tiene que estar enterado, o como persona que trabaja en el contexto de la electricidad, tiene que estar enterado de qué es el campo eléctrico precisamente para evitar este tipo em, de efectos que pueda tener sobre el cuerpo humano. Ya vamos a mirar cuáles son esos efectos. Entonces nos dice que la intensidad de campo eléctrico, cuando es de 8.3 kilovoltio por metro, no se puede superar. Entonces, estos son los límites de exposición para una persona que trabaja 8 horas diarias. Es decir, una persona que está enterada que existe ese campo. Muchos de nosotros como personas particulares, personas ajenas a estos trabajos, pues no sabemos eh, que estamos sometidos a ese campo. Cuando pasamos por una subestación, cuando estamos sometidos allá en el trabajo a una línea que de pronto está muy cerca de nosotros. Entonces no vamos a estar conscientes de ese peligro, pero lo que les decía, nosotros como trabajadores de la electricidad, pues sí tenemos que estar conscientes de eso. Después miramos acá la densidad de flujo magnético. Por ahora estamos mirando acá la intensidad de campo eléctrico. La exposición del público en general, eh, ese valor se disminuye, ya no es de 8.3 kilovoltios por metro, sino es de 4.16. Entonces estos valores sí tenemos que
tenerlos ahí en mente. En el momento que estemos trabajando en estos ambientes muy cercanos a las líneas de alta tensión o de media tensión. Las personas también que trabajan en subestaciones, las personas que trabajan así como el compañero que nos estaba comentando, cambiando allá los cables, poniendo los postes, tienen que estar muy atentos a estos valores. No tanto, digamos, los que trabajamos ahí haciendo tableros, los que trabajamos haciendo cálculos de motores, es diferente. Aplica más para las personas que trabajan en alta tensión. Listo, les regalo acá nuevamente el link para los que llegaron tarde. Entonces acá hay una nota, nos dicen la población expuesta ocupacionalmente consiste de adultos que generalmente están expuestos a campos electromagnéticos bajo condiciones conocidas y que son entrenados para estar conscientes del riesgo potencial y para tomar las protecciones adecuadas. En contraste, el público en general comprende individuos de todas las edades y estados de salud variables y puede incluir grupos de individuos particularmente susceptibles. En muchos casos, no están conscientes de su exposición a los campos electromagnéticos y muchas veces nosotros como eléctricos, como electricistas, no dimensionamos los campos, no los entendemos del todo. Entonces, muchísimo menos un individuo que pues no está consciente de esa exposición, no está consciente de cómo funciona eso. Listo, entonces acá hay una forma. Sí, Arsenio. Profe, muy buenas noches. Buenas noches. De pronto, pues para complementar un poquito, y Sí, de señor. antemano gracias por la clara explicación que su merced nos acaba de mencionar. Usted indica, dependiendo del nivel de tensión que se esté manejando o que se esté llegando a intervenir o se pretenda llegarlo a hacer, tener algo que para nosotros el mismo tema de la misma resolución hoy en día juega un papel fundamental con base a lo que está diciendo, que es el tema de las habilitaciones. Obviamente, dependiendo de la formación, la capacidad, la habilidad que tenga cada una de esas personas, pues evidentemente su rol de habilitación va a estar para que sea persona advertida, persona autorizada y demás. Y de ahí creería yo que pues juega también un papel importante de que las personas, como usted lo está diciendo en este momento, tengan mayor conocimiento o dimensionen un poco más los posibles riesgos en general del tema eléctrico a los cuales se exponen, incluyendo en este caso puntualmente el tema del campo electromagnético según el nivel de tensión que se tenga a manipular y demás. Entonces, juega un papel fundamental ese tema de que las personas sepan si es advertido, si es autorizado, si es eh, manipulado de tensión que como Se le usted lo dice, entrecortó pues ahí a pueda lo llegar a último un tener. poco. Sí, lo que está diciendo el compañero es verdad. Hacen mucho énfasis acá en los niveles de tensión. Ve acá, por ejemplo, nos dice cálculo y medición de campos electromagnéticos en líneas o subestaciones de tensión superior a 57.5 kilovoltios, lo que les decía. Estos campos son más notorios cuando estamos trabajando a esos niveles de tensión. Cuando estamos trabajando en baja tensión, eh, existen obviamente por por la naturaleza de la electricidad, pero son unos niveles más bajos. Cuando empiezan a tomar relevancia, cuando suben los niveles de tensión. Entonces lo que nos está diciendo ahí el compañero, pues son varias cosas claves, que es estar usted enterado de lo que está haciendo, de qué es lo que le puede pasar, para que esté habilitado para hacer esa tarea y tener en cuenta los niveles de tensión. Luisa, no sé si dejaste la mano arriba de ahorita, creo que sí. Sí, sí, señor, perdón. Listo, Luisa. La última parte no le escuché bien, Arsenio, lo que estaba diciendo, para que nos repita, por favor. Nuevamente, buenas, profe. Sí, no, pues básicamente lo que digo, pues un comentario de que el mismo tema normativo
La misma resolución hoy en día, pues para el caso puntual de todo lo que es el sector eléctrico de Colombia, la resolución 5018, pues nos da esas pautas justamente para que sepamos, según la formación, la experiencia y lo que vayamos a hacer, en qué rol de habilitación queda cada una de las personas. Y como menciono, pues obviamente dependiendo de ese rol de habilitación, pues se asume que la persona tenga o harto o poco conocimiento en todo lo que es el tema del riesgo eléctrico, los trabajos que se hacen según los diferentes niveles de tensión, obviamente enmarcado en el tema de que los campos electromagnéticos pues obviamente son mayores según el nivel de tensión, como su merced lo acaba de mencionar. Entonces, importante saber qué EPPs me aplican para cada uno, los tiempos límites de exposición que puedo llegar a tener, las pausas que puedo llegar a tener durante las actividades según corresponda a ese tiempo de exposición y demás. Sí, señor. Por ejemplo, acá nos habla de un día de trabajo de 8 horas. Acá esta tabla pues importante es saberla entender, saberla interpretar. Hay algunas personas que este trabajo pues se les puede alargar más de 8 horas cuando están, por ejemplo, allá haciendo mantenimiento en las líneas de alta tensión, que eso es un trabajo energizado, que usted no puede estar subiéndose y bajándose cada vez que quiera porque pues es difícil esa logística. Entonces acá hay trajes especiales para esto, que vienen con un blindaje para protegerlos de estos campos, porque este trabajo puede ser más prolongado, puede superar ese tiempo de 8 horas. Obviamente son personas que ya están calificadas para eso, tienen una destreza física, tienen el conocimiento también del reglamento, también psicológico, no crean, ese trabajo no es para cualquiera. Hay trabajos un poco más densos que otros. Listo. Vamos a mirar acá. Esto pues es ya como la parte más de los reglamentos más específicos. Entonces hay unos métodos, al igual que vimos los métodos cuando estábamos midiendo la resistividad del suelo, lo mismo pasa acá para medir la intensidad del campo eléctrico. Entonces hay que hacer primero pues un protocolo de seguridad y luego pues hacer la medición. Acá pues vemos el perfil lateral de un tendido de media o alta tensión. Se utiliza una sonda y esta medición pues va a depender de la distancia de donde se haga la medición. Entonces también va a depender de los equipos con que se dispongan. Entonces se hace una medición lateral y se hace una medición longitudinal. Esto, como les digo, pues es algo ya más específico. Acá lo presentamos como a manera de cultura general, para que más o menos sepamos cómo es que se hace esto. Acá nos dicen eh, más o menos cómo es que se manejan estos aparatos. Esto se llama, eh, es una sonda que está midiendo tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Acá el fabricante, el que está vendiendo acá este producto, dice, si nos exponemos de manera prolongada a radiación electromagnética, ocasiona daños en nuestros cuerpos. Esto lo hacen pues como a manera de propaganda, como para que usted vaya y compre esa herramienta en el hogar, vea, para que usted vaya y mida el campo magnético acá del ventilador, de la impresora, del computador, de los electrodomésticos. Y pues le acuñan ahí que esos campos pues le van a alterar el sueño, le van a dañar las células del cuerpo. Para las señoras que están embarazadas también les puede afectar la gestación. Todos estos estudios, todas esas hipótesis van a depender del laboratorio donde hayan hecho las pruebas. Sabemos que estas pruebas son costosas de hacer. Cuando usted está sometido a un campo eléctrico, no porque usted se queda ahí una hora ya de una vez se va a enfermar. Eso puede repercutir en años
10, 15, 20 años. Hacerle un seguimiento a una persona de esas, pues no es tan sencillo. Entonces, todos estos estudios eh, difieren un poco porque no se sabe a cierta causa si se debe a los campos o a otras razones. Entonces, una persona de pronto que haya trabajado toda la vida de liniero y resultó con una enfermedad, con un cáncer, es difícil comprobar que ese cáncer haya sido provocado por los campos magnéticos, por los campos eléctricos. Es difícil y costoso hacer un estudio de esos, sacar las conclusiones y decir, sí, a este señor le dio eso porque trabajó toda la vida ya durante 20 años, 8 horas al día de liniero. Entonces, si nosotros revisamos ahí el RTI, no nos habla de consecuencias de la salud. Nos dice, estos son los valores máximos a que debe estar expuesto, pero no le dice qué le va a dar. Si le va a dar leucemia, si le va a afectar el sueño, eh, si le va a dañar los ojos, no dice nada de eso. Entonces, para que lo tengamos también en cuenta. Listo. Acá vamos a mirar una parte de los condensadores que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando del campo eléctrico. Esto es algo más, un poco más técnico, ya em, orientado no tanto a la seguridad, sino un poco más al funcionamiento de un equipo. Entonces lo vamos a mirar, no nos vamos a detener tanto en esto. Esto en otros cursos sí nos detenemos un poco más, hacemos montajes, vamos y hacemos unas mediciones. Acá lo vamos a mirar un poco más rápido y lo vamos a asociar, lo vamos a vincular con la parte de la seguridad, que es lo que nos interesa acá en el curso. Entonces acá tenemos unos capacitores. Estos capacitores pues son capaces de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Es una manera de almacenar la energía. Entonces acá tenemos la historia de los primeros condensadores. Ese primer condensador se llamó la botella de Leyden. Son experimentos empíricos donde acumulaban cargas, al igual que en el generador de Van der Graaf, sino que acá eran en una botella. En el generador de Van der Graaf es con la cúpula, acá es con la botella. Tenemos acá el condensador moderno, que consta de un ánodo y un cátodo, dos placas metálicas de las mismas dimensiones, y entre ellas tenemos un dieléctrico. Entonces este experimento o este aparato usted lo puede fabricar de manera artesanal, a manera de prototipo. Es lo que nosotros pues cuando estamos estudiando lo hacemos. Entonces usted va a tomar dos láminas de papel aluminio, el que utiliza ya en la cocina, y va a poner entre él un plástico, una bolsa, y empieza a hacer un rollo. Y ahí le queda el condensador. Industrialmente, pues esto ya tiene muchas mejoras, mucha tecnología. Esto lo fabrican en algunos casos al vacío. Ya tienen acá una carcasa, tiene acá un baño de unos electrolitos especiales, un baño químico para mejorar las propiedades de los materiales, pero vea que es un elemento muy sencillo de entender. Son dos placas y entre esas dos placas tenemos el aislante o dieléctrico. Entonces acá tenemos una sección donde estamos evidenciando lo que hablamos ahí, que son las dos placas, una conectada al positivo y la otra conectada al negativo. Estos condensadores se van a comportar de manera distinta si lo conectamos a la corriente alterna o la corriente directa. Entonces no vamos a entrar tanto al detalle en lo técnico. Vamos a mirar más bien cómo esto puede generar o puede crear peligro. Ya vamos a mirar. Entonces, acá hay una fórmula que se refiere a la capacidad que tiene el condensador para almacenar energía en forma de campo eléctrico.
Su unidad de medida es el faradio. Acá la capacidad de este condensador va a depender netamente de parámetros geométricos, es decir, del área de la placa, de la distancia en la que están separados y del material con el que está construido. Acá no tenemos pues parámetros eléctricos para determinar cuál es esa capacitancia. Sí, Jacqueline. Pilas ahí con los micrófonos. Listo. Vemos acá la distribución del campo eléctrico. Vemos que al interior del capacitor existe la mayor concentración de dicho campo. Vea. Esta parte violeta es donde está concentrado todo el campo. Alrededor, el campo existe, pero es más disperso. Si estamos hablando, por ejemplo, de este capacitor pequeño, vea, ¿cuánto podría ser ese campo que está ahí alrededor? Tocaría ir a calcularlo, pero no podemos decir que sea capaz de dañar, por ejemplo, los tejidos de una persona. Entonces hay que poner un poco más en contexto esto de los peligros que pueda llegar a afectar a la integridad de una persona. Listo, entonces acá vemos la vista, el corte acá frontal del capacitor. Acá vemos que tiene la misma distribución porque es una figura radial. Tenemos acá la misma nivel de tensión. Acá, para manejar este tema de la capacitancia, nosotros siempre estamos hablando en el rango de los mili, micro, nano y picofaradios. Quiere decir que la carga que tienen estos elementos pues no es tan grande como por ejemplo la de una batería, la batería del carro, la batería eh, de la moto, cosas como esa, que sí están diseñados para almacenar energía para después entregarla para generar potencia. Acá la almacena es con otro objetivo. Ya vamos a ver cuál es ese otro objetivo. Acá tenemos estos tipo lenteja. Ellos no tienen polaridad, ¿verdad? Son bastante pequeños, se utilizan mucho en filtros. Ellos tienen unos valores comerciales. Tienen acá, al igual que las resistencias o cualquier otro elemento, una nomenclatura para poder leer de cuánto valor son, cuál es la tolerancia que tienen, cuál es el fabricante. Entonces, esto lo podemos encontrar ahí en Profe, ¿cerró cualquier la datasheet. pantalla o qué? Señor, sí, Juan, Digo que no se ve el video o lo que está presentando. ¿me No, sí, confirman profe, porfa si ¿se ve están? bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve y escucha bien. Listo, Juan. No estamos presentando videos, estamos presentando las diapositivas. Si quiere entre, salga y entra nuevamente y ahí de pronto corrige la... Ya, profe, ya. Gracias. Listo. Ya, profe, ya. Gracias. Listo, entonces acá hay unos que tienen polaridad, que son estos electrolíticos. Los de lenteja ellos no tienen polaridad, ve ahí de diferentes tamaños. Este grande, ¿dónde lo podríamos ver? De pronto en la casa, donde hay estos condensadores. En la tarjeta madre del computador. Estos pequeños, sí, estos pequeños usted los encuentra en las tarjetas. Pero este grande, ¿dónde? El azul, el más grande. Una lavadora. Los tableros de eléctricos. La nevera. En la nevera, en la lavadora, ¿dónde más? En el microondas. Acá tenemos algunos En los valores. electrodomésticos. Ujú. Acá tenemos algunos valores comerciales. Entonces, vea, notemos que esto siempre está en el orden de los microfaradios. Una de sus aplicaciones es el filtrado de señales. ¿Se acuerdan de esos radios? De estos radios viejos que pues ya casi nadie utiliza porque pues ya usted en el celular ahí tiene la aplicación y es más fácil y suena mejor, más nítido. Pero acá se utilizaban
para filtrar señales. En estos tipos de elementos, como los radios que utilizan las personas de la seguridad o en cualquier contexto donde usted necesite comunicarse con alguien, pues todavía se utiliza. Entonces, para usted hablar fluidamente acá, pues ponen ambos radios en el mismo canal y eso lo hace precisamente con esta configuración. Vea, acá tenemos un filtro, está compuesto acá por una capacitancia, una resistencia, un inductor. No vamos a explicar este circuito porque no es el caso, solamente pues estamos nombrando acá como es la aplicación. Entonces la aplicación es que sabemos que existen las ondas electromagnéticas que están transmitiendo una información y dependiendo de esta configuración que usted tiene acá, pues va a recibir la señal que usted desee. Entonces, como en el radio, usted sintonizaba acá y podía escuchar diferentes emisoras. Cada una de esas emisoras tiene acá un ancho de banda, tiene una amplitud, una frecuencia y son filtradas a través de los capacitores. Entonces él recibe, se carga y se descarga, pero vea que la función de cargarse y descargarse no es la de entregar potencia, sino la de filtrar la señal. No está diseñado para almacenar energía solamente para volverla a entregar, sino con una función. A diferencia de las pilas, a diferencia eh, de los almacenamientos acá de agua, de energía, es diferente, tienen finalidades diferentes. Vemos acá el capacitor que está acoplado a un motor. Esto funciona para suavizar el arranque del motor. Entonces, él lo que va a hacer es empezar a arrancar suavemente. O sea, no lo va a hacer de una manera abrupta, sino lo va a hacer suave. Si usted no le pone el capacitor, entonces esto va a arrancar muy cerca de su potencia nominal, de la corriente nominal, y va a empezar a saltar en ese momento hasta que se estabilice. Entonces eso no se quiere si usted pues tiene acoplado este motor, no sé, a un ascensor, a una banda transportadora, a cualquier aplicación que a usted se le ocurra, usted quiere que eso arranque suavemente. Entonces eh, es importante que conozcamos más o menos cómo es ese funcionamiento. Entonces acá lo que decíamos en la nevera, en la lavadora, en el microondas, en todos estos elementos pues tenemos ese condensador. Entonces a la hora de usted hacerle mantenimiento a estos equipos, pues usted no basta con desconectarlo allá de la toma, tiene que descargar el condensador, porque si no lo descarga, usted está confiado que ya el elemento está desenergizado y eh, resulta que el condensador todavía está almacenando energía y puede llegar pues a lastimarlo. También pues puede llegar a dañar las tarjetas, a dañar acá algo del equipo, entonces es importante que conozcamos ese elemento. También es muy utilizado a nivel industrial para la corrección del factor de potencia. Tenemos acá los bancos de condensadores. Estos bancos de condensadores se conectan en paralelo con la carga, con las cargas inductivas. Las cargas inductivas pues son los motores que ellos generan una potencia reactiva que es nociva para la red. Genera pérdidas, genera calentamiento. Entonces eso hay que corregirlo y se corrige a través de estos bancos de condensadores. Entonces también hay que tener especial cuidado al momento de manipular estos elementos porque están cargados y pueden llegar a ocasionar daños. Acá en las líneas de transmisión también podemos notar el efecto de la capacitancia. Como habíamos visto acá anteriormente, un capacitor está compuesto, perdón que me devuelva acá, vea, de dos placas o de dos elementos metálicos y entre él va a haber
un aislante. Entonces es lo mismo que está pasando acá, sino que no es tan fácil de ver. Tenemos las dos placas que serían los dos alambres, los dos cables, y en el medio de ellos pues está el dieléctrico, que en este caso es el aire. Entonces acá se está almacenando energía en forma de campo eléctrico. Entonces no basta con ir a desconectar acá con los seccionadores y empezar a trabajar, sino que usted desenergiza acá, abre el seccionador y tiene que poner esto en cortocircuito y ponerlo a tierra. Y ahí sí puede manipular este entorno, porque vea, hay energía almacenada en forma de campo eléctrico. Entonces ahí se está formando el capacitor entre las líneas o también de línea a tierra. ¿Ve? Entre la línea y la tierra también se puede formar ese efecto capacitivo. Entonces, siempre es importante cuando estamos trabajando con el circuito desenergizado, ponerlo en cortocircuito y aterrizarlo, que es lo que habíamos visto la vez pasada de las reglas de oro. Otra cosa, si usted va a trabajar acá con la línea energizada, pues ya toma otras precauciones. Listo. No sé si tengamos alguna pregunta adicional, algún comentario acerca de estos capacitores. Quedó más o menos entendido. Alguien que de pronto trabaje en su cotidianidad con estos elementos. Listo, les voy a compartir acá nuevamente la asistencia para que no se les vaya a olvidar llenarla. Sí, Hermes. Profe, ¿nos recuerda algo del tema de la nomenclatura, como a qué equivalen los microfaradios de cada uno? O sea, como su valor, Ujú. por favor. Acá tenemos unos valores. Esos valores están más relacionados acá. Hay unos valores comerciales. Estos valores son para estos condensadores, pero estos son de lenteja, perdón, utilizados en la fabricación de estos filtros. Acá pues acá por ejemplo dice 102. Entonces usted lee acá 1, 0 y el 2 dice cuántos ceros más le va a añadir. Es decir, 1, 0 más 2 ceros. Eso quiere decir que ese condensador es de 1000 picofaradios. Usted lo lee siempre en picofaradios. Es algo muy pequeño. Si nos venimos acá a esta tabla, vea, pico es 0. Y estos ceros, 11 ceros acá, faradios, o sea, 0.00 picofaradios. O sea, algo muy pequeño. Por eso les decía que este elemento no está diseñado para almacenar energía para que sea aprovechable como una pila, como funcionaría una pila, una batería, que usted la carga, la batería del celular, del control, usted la carga para después que entregue potencia. Esto no. Esto se carga y se descarga rápidamente con otra finalidad. Diferente a estos, que estos ya pues van a almacenar muchísima más energía y puede ya llegar a ser peligrosa. Estos también, no sé si a alguien le haya pasado, estos de acá, estos pequeños que parecen inofensivos, acá vienen con una nomenclatura, por ejemplo dice 25 voltios y a alguien se le ocurre ponerle 26 voltios o 27 voltios. Se explotan. Y si usted no tiene pues las gafas, los guantes, puede dañar, se puede lastimar. Lo mismo con eso. Ha pasado que van y le hacen el mantenimiento allá a la lavadora, no descargan el capacitor, se distraen, hacen contacto acá con la lámina y pues se queman la mano. Que pues es algo que parece inofensivo, algo que parece pues despreciable, una quemadura ahí, pero pues de todas formas duele.
Listo, les voy a compartir acá nuevamente el link. Entonces, no hay que menospreciar eso. Muchísimo menos estos bancos. Vean, acá en estos ya es una energía más considerable, donde usted pues ya tiene que tener muchísimas más precauciones con esto. Acá en la última parte hay un ejercicio. Acá, como les decía, esto ya es una parte más técnica. Esto lo analizamos más cuando estamos ya estudiando electricidad. Ahorita como estamos más en el contexto de la seguridad, entonces no nos importa tanto. Sin embargo, pues si queremos pulir esto, acá hay un ejemplo. Esta es la carga del condensador. Él se va cargando paulatinamente. Esto es lo que hace. Esto es lo que hace que el motor no arranque de una vez acá su tensión nominal, digamos que sea de 10 voltios, por poner un número. No va a llegar acá instantáneamente a los 10 voltios, sino que se va a cargar así suavemente. Entonces el motor va a arrancar tranquilo hasta llegar a sus 10 voltios. Acá pues se calcula a cuánto tiempo usted quiere que se demore. Entonces acá tenemos un circuito en serie, acá conectada la fuente, el condensador, y ese tiempo va a depender del valor de la resistencia y del valor de la capacitancia, del capacitor. Una fórmula tan sencilla donde multiplicamos acá estos dos valores y después lo multiplicamos por 5 y nos da el tiempo en el que se carga, que en este caso con estos valores nos da de 5 segundos. Se carga el capacitor en 5 segundos. El tiempo de carga y descarga va a ser el mismo, siempre y cuando usted en la descarga mantenga este valor de resistencia. Listo, volviendo acá al tema de la seguridad, ¿cómo hacemos nosotros si vamos a hacer el mantenimiento del capacitor? Por ejemplo, que usted va a hacer el mantenimiento de este motor. ¿Cómo hace para descargar ese elemento, ese capacitor, ese condensador? ¿Cómo lo descargamos antes de ir a intervenir la máquina? Unir las entradas. Sí, ponemos acá en cortocircuito. Entonces venimos acá. Este es el condensador, vea, él tiene dos puntas. Usted pone en cortocircuito acá esto. Para ponerlo en cortocircuito, pues tiene que tener cuidado. O conectarle acá una carga. Digamos este pequeño, ¿cómo lo descargaríamos? Usted llega y se pone un guante, coge un destornillador y lo pone acá en cortocircuito. Inclusive uno de estos. Siempre sabiendo las consecuencias. Entonces no va a utilizar un destornillador que no tenga el mango bien puesto, que solamente esté la parte metálica. Tiene que también tomarlo con fuerza, saber que ahí va a salir una pequeña chispa, saber que eso se va a calentar. También le puede poner una carga, que sería algo más seguro. Si tiene por ahí un bombillo incandescente, se viene y lo conecta ahí y ahí se va a disipar la energía. Lo importante siempre es conocer el fenómeno para estar atento a lo que pueda pasar y poder utilizar pues todos estos métodos que pues son válidos, siempre y cuando pues mantengamos todo bajo control, sepamos lo que lo que estamos haciendo. Listo, entonces este circuito de acá, para los que de pronto tengan la curiosidad, esto lo pueden hacer en un programa que se llama Tinkercad. Les voy a compartir acá el link. Es un software gratuito, muy sencillo, muy intuitivo.
No hay que borrar esta parte. No hay que descargar absolutamente nada en el computador. Siempre usted lo va a manejar ahí en línea. No solamente puede hacer este montaje que estamos viendo ahí, sino cualquier otro montaje con el objetivo pues de ir reforzando conceptos, lo que hemos hablado acá de la ley de Ohm, de la ley de Watt, todos esos elementos, los valores de las resistencias, el tipo de fuente, si es una fuente de corriente alterna, si es directa, eso lo podemos hacer ahí en ese software. Entonces lo dejamos ahí para las personas que pues tengan el tiempo y la voluntad pues de hacer eso. Ahí queda el montaje, simplemente es ir a replicar eso mismo, como les decía, el software es muy intuitivo, muy diseñado para trabajo autónomo, entonces ahí les, ahí les, ahí les queda esa herramienta para que la trabajen y les sirva de complemento. Listo, no sé si tengamos preguntas adicionales con respecto a los conceptos que tratamos hoy, acá en esta parte de la capacitancia, de la corrección del factor de potencia. Sí, Hermes. Profe, en el montaje que nos enseñaba ahí de Tinkercad, ¿de cuánto es esa resistencia? Esa es de 100 kiloohmios. Ok. Acá hay dos ejercicios. Una es de 100 y la otra es de 1000. Acá en esta de 100 se va a demorar 5 segundos y en la de 1000 se va a demorar 50 segundos. Podría usted hacer el ejemplo de suponer que necesita que se demore 40 segundos. Entonces usted va y mira qué valor de resistencia le va a poner para que ese condensador se cargue en 40 segundos. Puede hacer ese ejercicio. Listo, esa es la idea. Gracias, profe. Listo, con gusto. Listo, entonces les comparto por última vez acá el formulario de la asistencia, por si alguien todavía está por ahí distraído, para que lo llenemos, ¿listo? Entonces, gracias por la participación del día de hoy. Creo que fue bastante nutritiva la charla. Gracias pues a los compañeros que trajeron acá los casos. Tratamos de ponerlo en contexto con lo que teníamos ahí en las diapositivas. Entonces, agradecerles nuevamente por esa paciencia, por ese esfuerzo que están haciendo de venir acá al curso. Entonces, yo creo que esta semana también les comparto un formulario para que reforcemos estos conceptos. La idea de ese formulario pues es retroalimentar, que ustedes lo hagan. Si tienen alguna duda en las preguntas, pues lo charlemos la otra semana. Esa es la idea. Gracias, profe. Buenas noches. Listo, buenas noches. Que descansen. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Listo, hasta Dios luego. lo bendiga, feliz noche. Listo, igualmente. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Que descansen. Que descansen. Gracias. Muchas gracias. Listo, que descansen. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Gracias. profe. Feliz noche, Feliz noche. Que descansen. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, instructor. Hasta luego. Hasta luego. Que Gracias, descansen. hasta luego. Gracias. Hasta mañana, instructor. Hasta mañana. Que descansen. Muchas gracias, profe. Buenas Listo, noches, Jesús. buenas noches, Gracias. compañeros.